Bonjour mes amis, ¿cómo vous allez? Je pense que vous allez très bien parce que moi je vais très bien. Hoy hablaremos de un punto muy importante, de un tiempo importante que es el tiempo presente, de hecho que ya saben, pero queremos comentar de los verbos pronominales, llamado en español verbos reflexivos. Vamos a ver en esta ocasión cómo se pueden conjugar los verbos pronominales en francés y cuándo se tiene que usar cada uno de estos verbos pronominales. Muy bien, iniciamos. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Le verbe pronominal, dont il existe plusieurs catégories, sont des verbes qui se construisent avec un pronom réfléchi. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los verbos pronominales en francés siempre se acompañan con los pronombres reflexivos. Más adelante hablaremos de los pronombres reflexivos. Veamos un poquito más los ejemplos que nos está dando aquí. Hier, je me suis promené en ville. Soudain, je me suis arrêté. Je ne reconnaissais pas la rue. Oh non, je m'étais perdu. Puis, je me suis de nouveau souvenu du chemin. Aquí en este caso estamos viendo los verbos que están conjugando en el tiempo presente. Son los verbos pronominales, como yo les comentaba. Obvio que estamos usando los pronombres reflexivos. Como yo les comentaba que los pronombres reflexivos siempre van dentro del sujeto y del verbo. Este es muy importante. Comment conjuguer le verbe pronominal en français? On conjugue le verbe en ajoutant un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les pronoms réfléchis se placent toujours entre les pronoms personnels sujet et le verbe. Par exemple, je me suis promené en ville. Je se relacionnera con me. La première personne qui est je siempre se relacionará con me. La deuxième personne qui est tu siempre se va a relacionar con te. La troisième personne du singulier, cuando estamos hablando de hombre o mujer, siempre se relacionará con lo que es con se. La troisième personne du singulier qui est il o puede ser él, o también podemos hablar de on, siempre se relacionará con se. Este es muy importante. La primera persona du pluriel, que es nous, siempre se va a relacionar con nous. Nous, en este caso, aquí significa nos, nosotros, nos. La deuxième personne du pluriel siempre se relacionará con vous. Ustedes, se. La troisième personne du pluriel, ellos o ellas, que decimos il o él, siempre se relacionará con se. Es muy importante recordar que los pronombres sujetos en francés son tan importantes. Cuando estamos haciendo una oración, cuando estamos conjugando un verbo, siempre tenemos que tener la presencia de los pronombres personales sujeto, como llamamos en francés. Quiero comentar algo aquí. La terminación de los verbos de primer grupo es la misma terminación cuando queremos conjugar los verbos reflexivos que terminan con ER en presente. Esto es muy importante recordar. Vamos a ver que la primera persona termina con la E, la segunda persona termina con la ES, la tercera persona termina con la E, la primera persona de plural termina con la ONS, la segunda persona de plural termina con la EZ y la última persona de plural terminará con la ENT. Eso quiere decir, cuando queremos conjugar un verbo pronominal en presente, siempre tendrá la misma terminación de los verbos del primer grupo. Ojo, este verbo pronominal debe ser un verbo que termina con la ER al final. Por ejemplo, le verbe se laver, le verbe se doucher, le verbe s'appeler son verbos que llevan ER al final. Por lo tanto, llevarán la misma terminación que estamos viendo aquí al final. Vamos a pasar a la siguiente. On nous dit ceci, conjugaison. Le verbe pronominaux sont conjugués avec deux pronoms. Le pronom sujet plus un deuxième pronom de la même personne, avec l'infinitif. On utilise les pronoms se. Par exemple, se lever, se doucher. Je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il, elle. Estamos viendo aquí que je se relaciona con me. Tu se relaciona con te. Il, elle o on se relaciona con se. Nous se relaciona con nous. En este caso será nosotros, nos. Vous se relaciona con vous. En este caso será ustedes, se. Estamos viendo aquí il ou soit elle se relaciona con se. En este caso será ellos, se. Je me réveille à 8 heures. Tu te réveilles, tu te lèves tôt. Il, elle, on se douche le soir. Nous nous préparons vite. Vous vous coiffez comment?
il ou soit elle se couche tard. Normalmente lo que está escrito aquí en rojo son los pronombres reflexivos. Son los pronombres reflexivos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, como verán, los pronombres reflexivos tienen un papel muy importante cuando estamos conjugando los verbos pronominales en el tiempo presente. Siempre tenemos que tener la presencia de los pronombres reflexivos que van antes del verbo y antes del sujeto. Eso significa que tenemos primero el sujeto, tenemos el pronombre que es el pronombre reflexivo, después sigue lo que es nuestro verbo. Este es muy importante. Je me réveille à 8 heures, tu te lèves tôt, il, elle, on se douche le soir, nous nous préparons vite, vous vous coiffez comment, il, elle se coiffe tard. Aquí nos están presentando los pronombres reflexivos que existen en francés. Como comentamos hace rato, los pronombres reflexivos son los siguientes que estás viendo aquí en este segundo cuadro. Me, te, se, nous, vous, se. Cuando el verbo lleva lo que es vocal, inicia con vocal al inicio, entonces al lugar de escribir me, escribimos la M apóstrofe. Al lugar de escribir te, escribimos la T apóstrofe. Al lugar de escribir se, escribimos la S apóstrofe. Y aquí también al lugar de escribir se, escribimos la S apóstrofe. En este caso, a la primera persona de plural no tendremos tanto problema. Siempre escribiremos nous. Cuando el verbo inicia con vocal o con consonante, eso nunca nos afectará. A la segunda persona de plural también escribiremos vous. Siempre lo escribiremos así porque eso nunca nos va a afectar, aunque el verbo inicie con consonante o vocal. Pero hay que tener cuidado porque a la tercera persona de singular, il o elle, entonces si el verbo inicia con vocal, tenemos que escribir la S apóstrofe. En este caso, si el verbo inicia con consonante, tendremos que escribir se normal. Vamos a ver algo de la rutina que podemos hacer diario, que cada quien puede hacer diario. Cada quien, cuando se despierta desde la mañana hasta la hora de dormir, siempre tiene algo que hacer. Es decir, que tal vez te despiertas tú a las 6 de la mañana, o sea, a las 7 de la mañana, te cepillas los dientes, desayunas, ves la televisión, escuchas la noticia. Vamos a ver algunas palabras que nos ayudarán mucho cuando queremos hablar de nuestra rutina en francés. Je me réveille. Je me réveille significa yo me despierto. Je me lève. Je me lève significa yo me levanto. Je me lave significa yo me lavo. Una persona se puede lavar la cara, una persona se puede lavar las manos. Je me douche. Je me douche, yo me ducho. Je prends un bain. Je prends un bain es cuando uno está tomando, se está bañando también. En este caso estamos viendo que la persona está usando su jacuzzi para bañarse. Je m'habille. Je m'habille significa yo me visto. Je me coiffe cuando te peinas tú cada mañana para ir a trabajar, antes de ir a tu escuela, siempre te arreglas el cabello, el pelo. Je prends le petit déjeuner. Je prends le petit déjeuner es cuando tú tomas lo que es el desayuno o el almuerzo, como llaman ustedes en español. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents, yo me cepillo los dientes. Je pars. Je pars es cuando ya sales de tu casa y para llegar a un punto en específico. Je prends le bus. Je prends le bus, yo tomo el autobús. Je vais à l'école, voy a la escuela. En este caso estamos viendo que la persona va caminando para la escuela. Je vais à l'école, él va para su escuela. J'arrive au collège, va llegando a su colegio, a su escuela. Je cours, en este caso estamos viendo que la persona está teniendo clase, tiene clase. Je cours. Je déjeune, está desayunando con sus amigos en la cafetería, que podemos decir. Je rentre a la maison, regresa en la casa, sale de su trabajo para la casa. Je goûte, es cuando tú pruebas algo. A veces en nuestras casas tenemos en el comedor lo que son chocolates, galletas. A veces llegamos, agarramos unos dulces para probar algo así. Decimos je goûte. Je fais mes devoirs.
Je fais mes devoirs es cuando tú estás haciendo tus tareas. Llegaste de la escuela, descansas un poco y después de descansar, pues haces lo que es tu tarea sin ningún problema. Vamos a ver lo que sigue. Dice je dîne. Je dîne significa yo ceno. Je dîne significa yo ceno. Je regarde la télé. Je regarde la télé significa que yo veo televisión. Una persona puede estar viendo programa de tele, una película en Netflix, algo así. Je me déshabille es cuando tú te quites la ropa para ponerte, por ejemplo, la pijama y estás listo o lista para dormir. Je me couche. Je me couche, ya estás tú acostado en la cama, pues nada más falta que te llegue el sueño para poder dormir. Je lis, yo leo. Je lis significa yo leo. Je dors significa yo duermo. Je dors. Por ejemplo, chaque matin, je me réveille à 6 heures. Je brosse les dents. Je me douche. Je m'habille. Je prends mon petit déjeuner. Et après, à 8 heures, je vais à l'école. J'étudie pendant 6 heures du temps. Et je rentre chez moi. Je rentre à la maison. Je me repose. Je fais mes devoirs. Je regarde la télévision. Et à 21h, je dîne avec ma famille, ceno con mi familia. À 21h, je dîne avec ma famille. Et après, a 22h, je dors. Es una forma que podemos hacer nuestra rutina sin ningún problema, ocupando los ejemplos que tenemos aquí. Por ejemplo, je me réveille, je me lave, je me lève, je me douche, je m'habille. Entonces, cada quien puede ir agregando lo que es la información importante. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a repasar un poco lo que vimos en este video. En este video comentamos sobre los verbos pronominales, llamado en español verbos reflexivos. Comentamos que los verbos pronominales siempre deben de llevar lo que son los pronombres reflexivos. ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? Los pronombres reflexivos son los pronombres que estás viendo tú aquí en pantalla en el segundo cuadro. Tenemos me, te, se, luego sigue nous, luego sigue vous, luego sigue se. Comentamos también que los pronombres reflexivos siempre van antes del pronombre sujeto y va después del verbo, es decir, que está en el medio. Tenemos el pronombre sujeto y tenemos el verbo y ahí tenemos el pronombre reflexivo. Vimos también algunos ejemplos con ustedes. Par exemple, je me réveille à 8 heures. Tu te lèves tôt. Il, elle, on se douche le soir. Nous nous préparons vite. Vous vous coiffez comment? Il, elle se couche tard. Son ejemplos muy importantes. Nada más aquí nos están enseñando cómo conjugar los verbos en este tiempo presente, los verbos pronominales. Les verbes pronominaux sont conjugués avec deux pronoms. Le pronom sujet plus un deuxième pronom de la même personne avec l'infinitif. Ou avec l'infinitif, on utilise le pronom se. Par exemple, se lever, se doucher. Se lever, se doucher, ce sont les verbes pronominal ou pronominaux qui existent en français. Merci beaucoup por votre atención. Muchísimas gracias por su atención. No vayas a olvidar a suscribirte aquí en nuestro canal para recibir nuevos videos. Hasta luego. Au revoir y a très bientôt. Bye bye.